China se enfrenta a una plaga devastadora capaz de convertir tierras de cultivo enteras en desierto en cuestión de horas. Enjambres de langostas, que suman miles de millones, arrasan los campos como una gigantesca máquina de destrucción, dejando a su paso tierras áridas y aniquilando el trabajo de un año de los agricultores. A pesar de medir apenas unos centímetros, esta diminuta criatura ha provocado repetidamente crisis alimentarias en muchos países. Desde Oriente Medio hasta África y el sur de Asia, los gobiernos han invertido cientos de millones de dólares en fumigación aérea, pesticidas y campañas nacionales para detener la devastación. Sin embargo, una y otra vez, estos destructores de alas regresan, cruzan fronteras y hacen que los esfuerzos de control sean prácticamente inútiles. Mientras gran parte del mundo continúa intentando eliminarlos, China ha optado por una estrategia que a muchos les resulta difícil de creer. En lugar de eliminar la amenaza, han convertido esta pesadilla en una enorme oportunidad económica. ¿Cómo lo lograron? Las langostas son diferentes de la mayoría de los insectos que viven dispersos en la naturaleza. Cuando su número aumenta repentinamente, cambian su comportamiento y se agrupan en enjambres enormes. Cada hembra puede poner entre 150 y 200 huevos, lo que provoca que la población crezca exponencialmente en tan solo unas semanas. De unos pocos individuos al principio, el cielo puede convertirse rápidamente en una densa tormenta de alas. Un solo enjambre puede recorrer más de 150 kilómetros al día, atravesando desiertos, océanos y fronteras nacionales. Según las Naciones Unidas, un solo enjambre que cubra 1 kilómetro cuadrado puede consumir suficiente alimento para alimentar a 35.000 personas en un solo día, y en realidad, rara vez se trata de un solo enjambre. Los científicos suelen llamarlas las máquinas cosechadoras de la naturaleza. En África Oriental, las plagas de langostas han destruido 247.000 acres de tierras de cultivo en Somalia, arrasado con más de 40.000 toneladas de grano en Etiopía y dañado cientos de miles de hectáreas de cultivos en Kenia, reduciendo las cosechas hasta en un 15% en una sola temporada. Este temor es ancestral. La Biblia describe la plaga de langostas como la 8ª plaga de Egipto, cuando el cielo se oscureció y la vegetación quedó arrasada. Miles de años después, este mismo desastre regresa, más fuerte, más rápido y más difícil de detener. Incluso en la era moderna de la ciencia y la tecnología, las plagas de langostas siguen siendo uno de los pocos desastres naturales que el ser humano nunca ha logrado controlar por completo. En el instante en que el cielo comienza a teñirse, con la llegada de enjambres de langostas, cada cultivo se ve inmerso en una lucha por la supervivencia. Al amanecer, se despliegan aviones que rocían pesticidas sobre tierras de cultivo que abarcan cientos de kilómetros cuadrados, con la esperanza de detener la oleada de insectos. Los gobiernos han gastado cientos de millones de dólares en pesticidas y campañas nacionales de control a gran escala. En muchos lugares, los agricultores incluso queman sus propios campos para crear muros de fuego desesperados, aceptando la pérdida de sus cosechas antes que dejar que las langostas lo devoren todo. Pero el problema nunca ha sido la falta de esfuerzo humano. Radica en la propia naturaleza de las langostas. No permanecen en un lugar el tiempo suficiente para ser destruidos. Se mueven constantemente. Hoy aparecen en un país. Mañana se convierten en un desastre para otra región. Justo cuando una región comienza a controlar un brote, surgen nuevos focos en otro lugar, perpetuando así el ciclo. Durante décadas, las campañas de erradicación no han logrado resultados duraderos, dejando tras de sí un coste cada vez más evidente. Contaminación química de vastas extensiones de tierras de cultivo, debilitamiento gradual de los suelos agrícolas y pérdida del equilibrio que alguna vez tuvieron en los ecosistemas agrícolas. En 2020, el mundo fue testigo de una de las crisis de langostas más graves de la era moderna que azotó África Oriental. Enormes enjambres de langostas surgieron de la península arábiga, arrasando Yemen, Etiopía y Kenia, antes de extenderse por el continente africano como una imparable ola de insectos.
En muchas regiones, el cielo se oscureció cuando miles de millones de insectos bloquearon la luz del sol simultáneamente. Los científicos estimaron que algunos enjambres cubrían cientos de kilómetros cuadrados y contenían hasta 80.000 millones de individuos, suficientes para consumir alimentos que alimentarían a millones de personas en un solo día. Para China, las plagas de langosta no son una amenaza lejana. Los recuerdos de los brotes que en su día devastaron praderas y tierras de cultivo siguen muy presentes. En el año 2000, provincias del norte como Mongolia Interior y Xinjiang registraron importantes infestaciones, lo que obligó a las autoridades a desplegar aviones que fumigaban con productos químicos decenas de miles de kilómetros cuadrados para proteger los cultivos. Durante muchos años, China se unió a la misma batalla que el resto del mundo: destruir, controlar y detener las plagas por todos los medios posibles. Pero tras décadas de lucha contra un enemigo que casi nunca desaparece del todo, surgió una pregunta crucial: ¿y si este desastre nunca fue realmente un problema que necesitara ser erradicado? Después de décadas de combates, el rumbo de la batalla finalmente comenzó a cambiar. En China, las langostas ya no se consideran simplemente un enemigo que debe ser eliminado, sino un recurso que espera ser aprovechado, porque detrás de los enjambres de insectos que antes se consideraban una pesadilla, se esconde una verdad a la que pocos prestan atención. Las langostas son, de hecho, una fuente natural de proteína sumamente rica. Contiene niveles de proteína comparables a los de la carne de res. Requiere muy poca agua. Prácticamente no utiliza tierras de cultivo y crece a una velocidad que ninguna industria ganadera tradicional puede igualar. Para un país con más de 1.000 millones de habitantes, donde la seguridad alimentaria siempre ha sido un tema estratégico, esto abre una perspectiva completamente diferente. En la cultura culinaria china, el uso de insectos como alimento existe desde hace miles de años, no solo como una solución de supervivencia, sino como una fuente familiar de nutrición dentro del ecosistema alimentario tradicional. Los enjambres de langostas que antaño obligaban a los aviones a despegar para destruirlos, ahora son capturados activamente por personas, criados en sistemas de cultivo controlados y convertidos en un nuevo eslabón de la economía agrícola moderna. Desde la perspectiva china, ya no representan una amenaza, son una fuente móvil y natural de proteínas gratuitas. Entonces comenzó a suceder algo inusual. En las provincias agrícolas del norte de China, como Shandong, Henan y Mongolia Interior, comenzaron a aparecer numerosas plagas de langostas, transformando lo que antes se cazaba en estado salvaje en ganado, gestionado mediante sistemas organizados. Para transformar un insecto, antes considerado una plaga, en una futura fuente de alimento, todo comienza con espacios cuidadosamente diseñados, lugares donde se recrea la naturaleza bajo un estricto control. Estas granjas suelen ubicarse en zonas bien ventiladas que aprovechan la luz solar natural, evitando al mismo tiempo los vientos fuertes y las lluvias torrenciales. En su interior, cientos de jaulas de malla fina se disponen en filas, como un complejo industrial en miniatura construido para insectos. El suelo de cada recinto está cubierto de arena y serrín para mantener la humedad y crear un entorno ideal para la reproducción de las langostas. La temperatura se mantiene constante entre 30 y 35 grados Celsius, con una humedad relativa de entre el 60 y el 70%, recreando un verano permanente, la condición perfecta para acelerar su ciclo de vida. En tan solo 30 a 45 días, una nueva generación alcanza la madurez y está lista para la cosecha mucho más rápido que cualquier otro tipo de ganado tradicional. Mientras que el ganado vacuno o porcino requiere grandes extensiones de tierra, enormes cantidades de agua y meses de alimentación, las langostas prácticamente no necesitan pastos, consumen muy poca agua y no producen metano, una de las principales fuentes de emisiones en la ganadería mundial. Con densidades que alcanzan miles de individuos por metro cuadrado, estas granjas funcionan como fábricas de proteínas vivientes, produciendo continuamente casi todo el año. Tras solo unas semanas de crecimiento,
Los recintos de cultivo entran en la etapa más importante. Atrás quedaron los días de cielos oscuros y persecuciones frenéticas por campos abiertos. La cosecha de langostas ahora se realiza directamente dentro de las granjas, bajo un control casi total. Cuando se ajustan las condiciones de temperatura e iluminación, las langostas comienzan a moverse y a agruparse en densos racimos. Los trabajadores abren las jaulas de malla y recogen cuidadosamente las langostas en grandes contenedores de forma rápida y eficiente, en un proceso que se repite como una rutina estandarizada. En poco tiempo, se extraen decenas de kilogramos de langostas de la zona de cría. Gracias a su corto ciclo de vida, de entre 30 y 45 días, cada granja puede cosechar varias tandas al año. En China, las langostas frescas suelen venderse entre 8 y 12 dólares estadounidenses por kilogramo, lo que proporciona a los agricultores una fuente de ingresos estable. Tras ser cosechadas y transportadas a la fábrica, las bandejas de langostas vivas se trasladan directamente a la zona de procesamiento primario, donde todas las operaciones se realizan en un entorno cerrado y estéril con un estricto control de temperatura. El primer paso es el lavado, pero es mucho más complejo que simplemente rociarlas con agua. Las langostas se colocan en tanques vibratorios automatizados llenos de agua circulante que combinan ondas ultrasónicas suaves con tambores giratorios de acero inoxidable con ranuras angulares. Este mecanismo elimina el polvo, la arena, los residuos, los fragmentos de hojas e incluso la capa de aceite natural de la cáscara exterior sin dañar las alas ni romper las patas. A continuación, la línea de producción traslada las langostas a cintas transportadoras de malla, donde aire frío a baja presión elimina el exceso de agua, secándolas eficazmente sin provocar un choque térmico. Algunas fábricas también integran sistemas automatizados de inspección por cámara que detectan y eliminan ejemplares deformados o contaminados con impurezas, garantizando que solo aquellos que cumplen con los estándares de calidad pasen a la siguiente etapa de procesamiento. A partir de esta etapa de limpieza, las langostas son aceptadas como ingrediente alimentario. Ya no se las trata como insectos, sino como proteína pura lista para transformarse en snacks, proteína en polvo o incluso platos culinarios de alta gama. Tras limpiarlas y prepararlas, las langostas se echan en una sartén con aceite caliente a fuego lento. Un crepitar resuena como la música de la cosecha, mientras un rico aroma impregna el aire, con toques de hierba fresca y el olor terroso del campo. En cuestión de minutos, adquieren un brillante color dorado, sus cuerpos se vuelven firmes y crujientes, y sus patas se curvan como galletas recién horneadas. Se retiran del agua, se escurren y se les añade sal con chile, un toque de pimienta verde o finas láminas de hojas de lima káfir. Al primer bocado, una textura crujiente se extiende por la lengua, seguida de una ligera riqueza y sabores sutiles que evocan la calidez del sol, el aroma de los arrozales y el recuerdo de los campos abiertos. No se necesita salsa para mojar ni preparación complicada. Cada langosta es un pequeño regalo de la naturaleza, sencillo y rústico, pero lo suficientemente memorable como para que uno saboree su gusto mucho después de haber terminado la comida. Pero el valor de las langostas no se limita a la cría de insectos. Poco después de la cosecha, una gran parte de la producción se destina a otro sector en rápida expansión, la industria de la alimentación animal. En muchas regiones agrícolas de China, las granjas de ranas, patos y aves de corral se han convertido en los mayores consumidores. Las langostas frescas son ricas en proteínas y aminoácidos naturales, lo que favorece el crecimiento del ganado, mejora la salud intestinal y reduce la necesidad de antibióticos. Con un contenido proteico que puede superar el 60%, se están convirtiendo en una fuente de alimento altamente nutritiva que puede sustituir parcialmente la harina de pescado y la soja, dos ingredientes cada vez más caros en el mercado mundial. Para los agricultores, los beneficios se aprecian casi de inmediato. Los costos de alimentación disminuyen, el aumento de peso mejora y la calidad de la carne se vuelve notablemente superior.
Las granjas comerciales de ranas y las explotaciones de patos a gran escala han comenzado a establecer relaciones de suministro directo con centros de cría de langostas, creando una cadena de suministro cerrada en la que una antigua plaga agrícola se convierte en un nuevo eslabón de la producción ganadera moderna. Una vez que las langostas entran en la cadena de suministro de alimentos para animales, el problema deja de ser exclusivo de un solo país o sector agrícola. Comienza a abordar una cuestión mucho más amplia que afecta al mundo entero: la crisis proteica del siglo XXI. Se prevé que la población mundial supere los 900-700 millones de personas para 2050. Esto significa que la demanda de carne, huevos y mariscos aumentará casi un 70% en comparación con la actualidad. Sin embargo, la ganadería tradicional está alcanzando gradualmente sus límites naturales. La producción de carne de res requiere miles de litros de agua por cada kilogramo de carne. La ganadería ya ocupa casi el 80% de las tierras agrícolas del planeta, pero proporciona menos del 20% de las calorías que consume la humanidad. Al mismo tiempo, el sector ganadero es una importante fuente de emisiones de metano que contribuyen al cambio climático. En este contexto, las langostas y, en general, las proteínas de insectos comienzan a considerarse una posible solución alternativa. Convierten el alimento en proteína con mucha más eficiencia que el ganado. Requieren muy poca agua y prácticamente no ejercen presión sobre las tierras de cultivo. Un solo kilogramo de alimento puede producir varias veces más proteína de insectos que el ganado vacuno o porcino. Lo que antes se consideraba una idea extraña, ahora es objeto de importantes investigaciones en Europa, Estados Unidos y Japón. Las organizaciones agrícolas internacionales incluso consideran a los insectos como una de las fuentes de alimento más sostenibles del futuro. Este podría ser el punto de inflexión más importante de toda la historia. Durante miles de años, la reacción de la humanidad ante la naturaleza ha seguido el mismo instinto. Todo aquello que amenace los cultivos debe ser eliminado. Las plagas se fumigan con productos químicos. Las malas hierbas se arrancan por completo. Las amenazas a la agricultura se erradican a cualquier precio, incluso cuando ese precio implica el agotamiento del suelo y el desequilibrio de los ecosistemas agrícolas. Pero el modelo de la plaga de langostas va en la dirección opuesta. En lugar de luchar contra su ciclo vital, los humanos están empezando a sacar provecho de las mismas características que antes los hacían indefensos: reproducción rápida, extrema adaptabilidad y crecimiento demográfico exponencial. La naturaleza ya no es un adversario en el campo de batalla. Se integra en la cadena de producción, donde una plaga se controla, se transforma y se convierte en valor. Lo más destacable es que este cambio ya no es exclusivo de China. A medida que avanzan la biotecnología, la inteligencia artificial y la agricultura de precisión, cada vez más países experimentan con sistemas de producción basados en principios biológicos, en lugar de resistirse a ellos. Desde granjas de insectos automatizadas en Europa hasta sistemas de proteínas alternativas en Norteamérica y proyectos de agricultura circular en Japón, está surgiendo poco a poco un nuevo enfoque que aprovecha el poder de la naturaleza en lugar de intentar controlarla por completo. Lo que antes era una pesadilla capaz de oscurecer el cielo y arrasar la cosecha en cuestión de horas, ahora forma parte de un sistema de producción que los humanos controlan activamente. Lo que ha cambiado no es la naturaleza en sí, sino la forma en que los humanos la perciben. Cuando una batalla que duró siglos no logró la victoria, surgió una nueva dirección, transformando una amenaza en un recurso, y a veces, el futuro de la agricultura no reside en destruir la naturaleza, sino en aprender a convivir con ella.